Muy buenos días, bendiciones mis amados hermanos. Espero que tengan un muy hermoso día, porque este es el día que ha hecho Jehová. En él nos gozaremos y nos alegraremos. Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor en esta mañana porque tenemos la oportunidad pues de tener una palabra para cada uno de ustedes, la cual me habla a mí también. Y quisiera comenzar esta pequeña meditación o cápsula con una introducción acerca de una parte de la naturaleza, que es una flor llamada alegría de la casa. Me gusta esta planta, su nombre muy especial, porque es una planta con unas características muy particulares. Y entre sus necesidades, ella requiere de luz. Esa planta se puede cultivar dentro de la casa o fuera, en el exterior. Pero tiene algo de esas características, que es que no soporta el frío. Y debe tener también un riego abundante, necesita de mucha humedad. El suelo donde es cultivado debe ser un suelo rico en nutrientes, y al reproducirse con un trozo de la planta madre se puede obtener una planta hija similar a la madre. También debe ser cuidada de enfermedades, porque cuando la planta es joven es propensa a ataques que hay en el suelo, como algunos hongos, insectos y otras cosas. Bien, con esta ilustración como introducción, quisiera que fuéramos al capítulo 5 del libro de Hechos, desde el versículo 12, que nos dice: y por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es hermoso ver el tiempo de los apóstoles, cuántos milagros, prodigios y señales se hacían entre ellos. Pero si nosotros nos vamos al capítulo más adelante, vemos que había algo bien importante en este grupo de apóstoles y todos los que iban aumentándose. Había una unidad, hermanos, que por exagerar, digo yo, pienso que se podía respirar esa unidad, se podía sentir, palpar. Esa alegría que ellos tenían en medio de todo el que se convertía a Cristo. El Señor nos está llamando realmente a esa unidad que posiblemente la hemos descuidado en medio de su pueblo. Hemos distanciado nuestra relación con los hermanos, quizás por la manera de pensar, quizás por alguna situación. Pero si vemos en el libro de los Hechos, desde el comienzo del libro de los Hechos se está instando a esa unidad que es en medio del pueblo del Señor. Y hay varios versículos que nos hablan de esa unidad, como en Hechos 1:14, y se los leo porque son versos muy claros
Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Era un tiempo muy hermoso. Entonces, en el capítulo 2, el verso 1, el verso 46, en el capítulo 4, el verso 32, y llegamos a la cita que nos compete hoy, que es el capítulo 5, desde el verso 12. El Señor nos está haciendo ese llamado a la unidad. Esa unidad fue de suma importancia, de mucha importancia para la predicación del Evangelio. ¿Para qué? Para que tuviera éxito, para poder lograr que se dieran esos milagros, esos prodigios, después que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo era que se hacían estos prodigios y milagros, pero la unidad estaba de por medio, estaba en ellos. Nosotros realmente como iglesia hoy nos urge mantener esa unidad, mis amados hermanos, y esa armonía unos con otros. Me agradó esa planta por sus características, la que les mencioné al principio, y su nombre muy particular, Alegría de la Casa. Nosotros como iglesia necesitamos esa luz como aquella planta y ese calor, la luz de Cristo y ese calor entre hermanos realmente para poder permanecer dentro de la congregación y para poder proyectarnos fuera de esta congregación con esa luz. Nosotros somos un pueblo de Dios que debemos mantenernos en una constante búsqueda de la presencia del Señor. Y esa búsqueda de esa presencia hermosa de nuestro Señor nos va a llevar a estar llenos de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que va a producir en medio de la iglesia ese calor necesario que nos va a ayudar a estar unidos, mis hermanos. No podemos permitir, en este tiempo que estamos, que sé que es un tiempo difícil, no podemos permitir que lleguen situaciones a nuestras vidas que nos produzcan apatía o que nos acomoden a la situación y tener una y otra excusa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no puede soportar el frío espiritual. La planta no soporta el frío, ella necesita de ese calor. Y nosotros como su pueblo, nosotros como su iglesia necesitamos el calor de los hermanos unos con otros para poder estar fogosos y que no se enfríe la vida espiritual de ninguno. Porque si estamos en unidad, vamos a ayudar al hermano que vemos un poco desanimado, que de pronto pone una excusa. Vamos a tener en medio de esa unidad esa palabra para aquel hermano que vemos en esa situación. El Señor nos ha llamado, hermanos, en este tiempo a prepararnos, a estar en esa unidad. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la obra del Señor. Necesitamos, como iglesia, tener una vida abundante en su palabra, en la oración, en la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay un mundo, hay almas sin Cristo que necesitan salvación. Pero si tenemos una iglesia sin unidad, no vamos a lograr conquistar aquellas almas que están esperando que una iglesia llena de amor, en unidad del Espíritu Santo, llena de su palabra, vaya y rescate las almas. En Hechos 5:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre. Disculpe. Aleluya.
Gloria a Dios. El 5:14 del 5, perdón, estaba leyendo el 2. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Cada día aumentaban, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia se movía a hacer la obra del Señor en unidad, en la unidad del Espíritu Santo, en esa llenura, en esa búsqueda. Así que creo que nosotros debemos ver esa parte, examinarnos para ver si estamos nosotros anhelando realmente cada uno la unidad del pueblo de Dios, unos con otros, para poder avanzar y buscar las almas. El verso 15 y 16 dice: tanto que se sacaban los enfermos a las calles, ponían las camas. Y dice que porque solamente con la sombra de Pedro, al pasar Pedro, se sanaban los enfermos. El Señor nos está llamando a una iglesia poderosa, a una iglesia que realmente haga milagros, prodigios, señales, y esas señales y prodigios son las que van a que las personas que ven, que oyen, quieran realmente conocer qué hay en esta iglesia, en la iglesia de Cristo. Y que cuando lleguen a la iglesia realmente vean ese amor, esa unidad, esa búsqueda del Señor. Y no solamente va a ser tocada quizás nuestra comunidad, como dice el 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu, y todos eran sanados. Creo que anhela mi corazón, realmente anhela mi corazón ver estos milagros y prodigios, creerle a la palabra del Señor, como decía mi pastor en una prédica, creer al Señor realmente, que su palabra es fiel, apropiarnos de esa palabra, y realmente nosotros vamos a poder tocar al mundo con nuestro creer en Cristo, con nuestra búsqueda del Señor, unidos como una iglesia, como un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Quisiera dejar algunas interrogantes para concluir y decirles cómo nos sentimos en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia. ¿Cómo se siente cada uno? Pregúntese, hermano, ¿cómo nos sentimos en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo? Otra pregunta que les dejo para reflexionar dice: ¿forma parte de ese suelo lleno de nutrientes donde se puede cultivar y reproducir en buenos frutos? ¿Estamos cuidándonos de esas enfermedades espirituales que pueden causar daño a otros, sobre todo a los más jóvenes en la fe, mis hermanos? El Señor nos ayude, nos hable y podamos escuchar realmente la voz del Señor, qué áreas son las que Él quiere tocar en nuestras vidas para mantener esa unidad y poder respondernos nosotros mismos a estas interrogantes. Que tengan muy buen día. Bendiciones.